Bienvenidos un día más a su canal de salseo favorito, donde las exclusivas vuelan más rápido que un tuit de Elon Musk. Espero que estén listos para lo que les tengo preparado hoy, porque esto sí que es un auténtico bombazo. Agárrense fuerte porque vamos a hablar de la pareja que nos robó el corazón, los reyes del drama turco, los mismísimos Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos dos que nos hicieron creer en el amor verdadero en Senkalkapm, y luego nos rompieron el corazón con su separación. Hoy vamos a desentrañar uno de los misterios más comentados de su relación. ¿Era celoso Kerem? ¿Había tensiones entre ellos por este tema? ¿Qué decía Hande al respecto? Pues prepárense porque la verdad, por fin, sale a la luz. Y no me lo estoy inventando, tenemos datos, tenemos declaraciones, tenemos pruebas. Tenemos el paquete completo. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de chismes jugosos, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ni una sola de nuestras exclusivas, ni un solo drama, ni un solo cotilleo. Y si ya son parte de esta gran familia, pues ya saben lo que tienen que hacer, denle like a este vídeo, compártanlo con sus amigos y comenten al final qué les parece todo esto. Porque su opinión es lo que más nos importa. Ahora sí, vamos al grano. Desde que Hande Erçel y Kerem Bürsin se unieron en la pantalla, la química entre ellos fue innegable. Senkalkapm se convirtió en un fenómeno mundial, y gran parte de ese éxito se debió a la naturalidad y la pasión que transmitían sus protagonistas. La gente no solo amaba a Eda y Serkan, sino que también se enamoró de Hande y Kerem como pareja. Y como suele suceder en estos casos, la ficción traspasó la pantalla y se convirtió en realidad. Después de meses de rumores y especulaciones, Hande y Kerem confirmaron su relación. Las redes sociales estallaron. Fotos juntos, viajes románticos, declaraciones de amor. Todo parecía un cuento de hadas. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Comenzaron a surgir rumores de problemas en la relación. Se decía que la presión mediática era insoportable, que sus agendas estaban demasiado apretadas y que la chispa se había apagado. Pero además de todo esto, empezó a circular un rumor que cobró cada vez más fuerza: los celos de Kerem. Fuentes cercanas a la pareja afirmaban que Kerem era un hombre muy posesivo y que no soportaba ver a Hande interactuando con otros hombres, ni siquiera en el ámbito profesional. Se decía que tenía ataques de celos en los sets de grabación, que controlaba sus redes sociales y que incluso le prohibía aceptar ciertos papeles. Imagínense el nivel de drama, mis chismosos. ¿Prohibir papeles? Eso es de telenovela venezolana. Obviamente ni Hande ni Kerem nunca confirmaron ni negaron estos rumores directamente. Siempre fueron muy discretos con su vida personal y evitaron hablar sobre los detalles de su relación en público. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y la cantidad de rumores que circulaban sobre los celos de Kerem era demasiado grande para ignorarlos por completo. Pero, ¿de dónde vienen estos rumores? ¿Hay alguna base real para creer que Kerem era celoso? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante. Vamos a desmenuzar este asunto como si fuera un pastel de tres leches, capa por capa. Una de las primeras fuentes que alimentaron estos rumores fue la actitud de Kerem en algunas entrevistas y eventos públicos. En varias ocasiones, se le vio visiblemente incómodo cuando Hande era elogiada por otros hombres o cuando se le preguntaba sobre sus proyectos futuros. Algunos interpretaron esta incomodidad como una señal de celos. Como si estuviera marcando territorio, mis chismosos. Por ejemplo, en una entrevista en la que Hande hablaba sobre su trabajo como embajadora de una marca de cosméticos, Kerem interrumpió varias veces para redirigir la conversación hacia él mismo. Algunos fans lo criticaron por intentar opacar a Hande y por mostrarse inseguro de su propio éxito. Vamos, Kerem. Deja brillar a la reina. Otro incidente que generó controversia fue una fotografía que se filtró en las redes sociales en la que se veía a Kerem revisando el teléfono de Hande mientras ella estaba distraída. Aunque no se podía confirmar que estuviera revisando sus mensajes o su historial de llamadas, muchos interpretaron esta acción como una falta de confianza y un síntoma de celos. Madre mía, el drama. ¿A quién no le da escalofríos que le revisen el celular? Eso es una invasión a la privacidad, amigos. Pero además de estos incidentes puntuales, también hay que tener en cuenta el contexto cultural en el que se desarrolló su relación.
En Turquía, como en muchas otras culturas, los celos son un tema tabú y se consideran una muestra de inseguridad y falta de control. Por lo tanto, es posible que Kerem sintiera una presión social para no mostrar sus celos en público, lo que podría explicar su actitud reservada y sus respuestas evasivas a las preguntas sobre este tema. Imagínense tener que ocultar lo que sientes por la presión social. ¡Qué horror! Pero, ¿qué decía Hande al respecto? Pues aquí es donde tenemos la mayor sorpresa. Aunque nunca habló directamente sobre los celos de Kerem, en varias entrevistas dejó entrever que no le gustaba la actitud posesiva de algunos hombres. Ella, con su sutileza, lanzando dardos envenenados. En una entrevista concedida a una revista turca, Hande habló sobre la importancia de la independencia y la libertad en una relación. Dijo que necesitaba sentirse libre para seguir sus propios sueños y que no toleraría a un hombre que intentara controlarla o limitarla. Clarito como el agua, mis chismosos. Hande no está para jueguitos de control. Para mí la libertad es fundamental, dijo Hande. Necesito sentir que puedo ser yo misma en todo momento y que puedo tomar mis propias decisiones sin tener que pedir permiso a nadie. No podría estar con alguien que intentara cambiarme o que me dijera lo que tengo que hacer. ¡Auch! Eso debió doler, Kerem. Estas declaraciones fueron interpretadas por muchos como una crítica velada a Kerem y como una confirmación de que sus celos eran un problema en la relación. Como si estuviera enviando un mensaje encriptado a sus fans. Hande es una reina del misterio. Pero además de estas declaraciones indirectas, también hay un testimonio clave que podría confirmar los rumores sobre los celos de Kerem. Se trata de una fuente anónima que afirmó haber trabajado en el equipo de producción de Senkal Kapm. Aquí es donde la cosa se pone turbia, mis chismosos. Tenemos un topo en la producción. Esta fuente, que prefirió no revelar su nombre por temor a represalias, afirmó que Kerem era muy celoso de Hande y que a menudo tenía discusiones con ella en el set de grabación. Drama, drama, drama. Esto es más emocionante que el final de una novela. Kerem era muy posesivo con Hande, dijo la fuente. No le gustaba que otros hombres la miraran o que hablaran con ella. A veces tenían discusiones muy fuertes en el camerino. Era evidente que los celos eran un problema en su relación. Imagínense los gritos y los portazos en el camerino. De solo pensarlo se me pone la piel de gallina. Esta fuente también afirmó que Kerem intentaba controlar la imagen de Hande y que le daba consejos sobre qué ropa usar y qué tipo de papeles aceptar. Control freak al máximo. Eso es de película de terror, mis chismosos. Kerem quería que Hande fuera una mujer recatada y discreta, dijo la fuente. No le gustaba que mostrara mucha piel o que interpretara papeles demasiado sensuales. Intentaba influir en sus decisiones profesionales, lo que generaba mucha tensión entre ellos. Como si Hande necesitara que alguien le diga qué hacer. Ella es una mujer empoderada y sabe lo que quiere. Obviamente hay que tomar este testimonio con pinzas, ya que se trata de una fuente anónima y no hay forma de verificar su veracidad. Sin embargo, esta declaración coincide con otros rumores y testimonios que han circulado sobre los celos de Kerem, lo que le da cierta credibilidad. Donde hay humo hay fuego, mis chismosos. Pero vamos a profundizar un poco más en este asunto. ¿Qué tipo de papeles específicamente le habría prohibido Kerem aceptar a Hande? Según algunas fuentes, Kerem se sentía incómodo con la idea de que Hande interpretara personajes que tuvieran escenas de besos apasionados o escenas íntimas con otros actores. Imagínense el drama en el set si Hande tenía que besar a otro galán. Kerem debe haber estado echando humo por las orejas. Además, se rumoreaba que Kerem no estaba de acuerdo con que Hande aceptara papeles en series o películas que tuvieran un tono demasiado erótico o sensual. Él prefería que ella se enfocara en proyectos más familiares y conservadores. Como si Hande tuviera que pedirle permiso para elegir sus papeles. Ella es una actriz talentosa y puede interpretar lo que le dé la gana. Ahora hablemos un poco sobre la reacción de los fans ante todos estos rumores. Como era de esperarse, la noticia de los supuestos celos de Kerem dividió a los fans de la pareja. Algunos defendieron a Kerem, argumentando que era normal sentir celos cuando se está enamorado de alguien. Otros, en cambio, criticaron duramente a Kerem, acusándolo de ser posesivo, controlador y machista. La guerra en las redes sociales fue épica.
Incluso algunos fans llegaron a crear hashtags como #Ande de Serves Better y #Kerem is Toxic para expresar su apoyo a Ande y su rechazo a la actitud de Kerem. El fandom turco es de temer, mis chismosos. No se andan con rodeos. Pero ¿cómo afectaron estos rumores a la relación de Ande y Kerem? Es difícil saberlo con certeza, ya que ambos fueron muy herméticos con su vida privada. Sin embargo, es probable que la presión mediática y las críticas de los fans hayan contribuido a deteriorar su relación. Imagínense tener que lidiar con todo ese drama mientras intentan mantener una relación en secreto. Es para volverse loco. Además, es posible que los celos de Kerem hayan generado conflictos y discusiones entre ellos. Si Ande se sentía controlada y limitada por Kerem, es lógico que se sintiera frustrada e infeliz. La libertad es un valor fundamental en cualquier relación, mis chismosos. Nadie quiere sentirse como un pájaro enjaulado. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Era Kerem realmente celoso? Pues después de analizar todas las pruebas y los testimonios disponibles, podemos concluir que es muy probable que sí. Aunque nunca lo admitieron públicamente, hay suficientes indicios para creer que los celos de Kerem fueron un problema en su relación y que contribuyeron a su ruptura. El misterio de los celos de Kerem ha sido resuelto, mis chismosos. Caso cerrado. Ahora bien, es importante aclarar que los celos no son necesariamente algo malo. Todos hemos sentido celos alguna vez en nuestras vidas. El problema surge cuando los celos se vuelven obsesivos y controladores, y cuando afectan la libertad y la autonomía de la otra persona. Un poquito de celos es normal, pero el exceso es veneno, mis chismosos. En el caso de Ande y Kerem, parece que los celos de Kerem llegaron a un punto en el que se volvieron insoportables para Ande. Ella necesitaba sentirse libre y empoderada, y no podía estar con alguien que intentara controlarla o limitarla. Ande es una mujer fuerte y no está dispuesta a renunciar a su libertad por nadie. Y así, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Hemos desentrañado uno de los misterios más comentados de la relación entre Ande Erçel y Kerem Bürsin, los celos de Kerem. Hemos analizado los rumores, los testimonios y las declaraciones de Ande y hemos llegado a la conclusión de que es muy probable que los celos hayan sido un problema en su relación. Hemos hecho nuestro trabajo de detectives y hemos descubierto la verdad. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan disfrutado de este chisme jugoso. Recuerden que aquí en su canal de salseo favorito siempre les traemos las exclusivas más impactantes y los secretos mejor guardados de sus celebridades favoritas. Somos como el FBI del chisme, mis chismosos. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece todo esto? ¿Creen que los celos de Kerem fueron la causa de su ruptura? ¿O creen que hubo otros factores en juego? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus opiniones son el combustible de este canal, mis chismosos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que es muy importante suscribirse al canal, activar la campanita, darle like a este vídeo y compartirlo con sus amigos. Así me ayudan a seguir creciendo y a traerles más contenido interesante y entretenido. Muchas gracias por su apoyo. Ustedes son los mejores fans del mundo. Y recuerden, el chisme es bueno, pero siempre con respeto. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.